Breve historia de los derechos humanos en Colombia. ¿Cómo han influido los derechos humanos en Colombia? Es uno de los grandes interrogantes que nos hacemos a diario y que no lo damos a conocer. Por lo tanto, en la historia de Colombia, los derechos humanos o derechos fundamentales del hombre han sido fuente de discusión, defensa y replanteamientos en constituciones, reformas y otros hechos. Cuando hablamos en que los derechos humanos han sido de gran discusión es porque no son cumplidos gran parte de ellos y no los dan a conocer al pueblo colombiano. En tal caso de defensa, si no se dan a conocer los derechos humanos, no hay forma para defenderse cada individuo del país, y por lo cual ocasiona múltiples problemas como los reclamos y revoluciones, etc., que hace que el pueblo tome medidas estrictas para y así reforme nuevos derechos en la Constitución y después de esto los den a conocer. Otro gran interrogante a responder es, ¿cuáles han sido los momentos más destacados en Colombia en que se han dado a conocer los derechos humanos? En primer lugar está Fray Bartolomé de las Casas. Se encargó de defender la Ley de Indias, proclamada en el año de 1542. Denunció el excesivo maltrato que producía la esclavitud. Promovió la defensa y la protección de la integridad de los nativos del Nuevo Mundo frente a la presencia española y al proceso de conquista. En segundo lugar está el 19 de agosto de 1794. Antonio Nariño y varios criollos ilustrados tradujeron la Declaración de los Derechos Humanos en el territorio de la Nueva Granada. La persecución y el señalamiento por parte de las autoridades no impidieron la publicación de esta Declaración de los Derechos en varias regiones del país. En tercer lugar está entre los años de 1811 y 1815, en medio de la Revolución de Independencia. Se promulgaron varias constituciones cuyo punto en común fue la consagración de los derechos políticos fundamentales. Además, se logró alcanzar diversas libertades y la soberanía para el pueblo neogranadino. En cuarto lugar está en mayo de 1820. Simón Bolívar firmó un decreto por el medio del cual ordenaba la devolución de las tierras de resguardo a los indígenas y su derecho como personas naturales sobre ellas. El 11 de mayo de 1830 se creó la Procuraduría General de la Nación, organismo encargado de controlar y defender los intereses del gobierno y de la población en general. Las funciones que se les asignaron al procurador fueron promover las leyes, intervenir ante las autoridades eclesiásticas, la fuerza militar, los juzgados y establecer parámetros y normas de orden público. En sexto lugar está en 1851. Se promulgó una ley que abolía la esclavitud en el país. Unos años después, la Constitución de 1853, en su artículo 6, declaró que no habrá esclavos en el territorio neogranadino, y desde entonces los hombres libres pudieron acceder desde los 21 años al voto y a ciertas funciones públicas. En séptimo lugar está la expulsión de Manizales, ley dictada por Tomás Cipriano de Mosquera. Permitió la culminación de la guerra en 1860, lo cual motivó la protección de los derechos humanos en la región antioqueña, zona de permanentes enfrentamientos. También se abolió la pena de muerte. En octavo lugar está la Constitución de 1863, en su artículo 91. Consagró el derecho de gentes por medio del cual se impedía el exceso en el uso de la fuerza por parte de los actores de las guerras. Además, permitió las negociaciones en contienda política y armada por medio de la firma de los tratados de larga duración. En noveno lugar está el manejo de la propiedad privada, el derecho individual de tendencia de la tierra, el trabajo asociado y la explotación agraria fueron modificaciones instauradas con la Reforma Constitucional del año de 1936, que modificaba la Constitución elaborada en el año de 1886. Y por último, la Constitución de 1991, vigente en la actualidad, proveyó la mayor cantidad de mecanismos para defender los derechos humanos, priorizando
la intervención ciudadana y la práctica de democracia participativa. En conclusión, los derechos humanos en Colombia se han dado en múltiples ocasiones y poco a poco se han cambiado, pero de nada ha servido, porque la mayoría de estos son vulnerados y violados, ya sean por un mal gobierno o por falta de líderes en Colombia, que gobiernen bien y los hagan cumplir, y hacen que esto se desconozca. Y por último, quiero dejar una gran pregunta. ¿Sería usted capaz de ser líder en Colombia como Simón Bolívar, Fray Bartolomé y grandes actores en la vida a lo largo de la historia de Colombia para dar a conocer los derechos humanos?